haber venido hasta acá y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. Seguimos en esta tarde de día a día. Me agarraron en la mitad de otra preparación. Yo voy a hacer unas cocadas, que fue lo que planteé. Tengo coco, azúcar, harina, huevos y demás. Pero como ustedes vieron en el bloque anterior, hubo un reclamo frente al pan. Me puse a amasar un pan y ya amasé un pan, que lo tengo acá pronto. Entonces voy a terminar de amasar este pancito y lo voy a colocar al horno. Este pan es totalmente por fuera de la receta del día de hoy, pero acá los pedidos de ciertas personas son órdenes. No fue precisamente Fito, sino fue el amigo Coco. Ya lo vamos a endosar en todo a él, el que solicitó este pan. Así que me voy a armar este pan y enseguida arrancamos con la receta de las cocadas. ¿Qué son las cocadas? Ese típico pastelito en forma de buñuelito o de galletita que tiene muchísima cantidad de coco, básicamente. Entonces es coco, yemas, azúcar, un poco de harina, mucha cantidad de manteca y horno. Y yo, aprovechando que tenía el horno prendido, me hice este pancito, del cual le voy a hacer estos cortes. Y vamos a disponer a mandar primero este pan al horno, que este pan lo único que va a hacer en la receta del día de hoy es quizás acompañar la merienda de alguno de los camarógrafos a posterior de día a día. Uruguay nomás, hacemos así. Me voy a limpiar un segundito de las manitos y ya empezamos con la receta de las cocadas. Los coquitos también, dicho de esa manera. Le voy a echar un pelín de aceite de oliva por encima. Y ahí está. Y pronto entonces nuestro pan. Tengo el horno prendido. Lo voy a llevar este pan al horno, exactamente. Voy a bajar un pelín el horno para que el pan termine de leudarse ahí adentro, porque está bastante frío. Le voy a poner en 160. Y mientras les contaba todo esto, nos ponemos entonces a armar la receta del día de hoy, que efectivamente son unas cocadas. ¿Qué necesitamos para estas cocadas? Manteca en punto pomada, que ya hemos charlado del punto de la manteca. Me gusta, todavía sigue apareciendo como en ruiditos de atrás. La manteca en punto pomada. Coco, el clásico coco, no el camarógrafo, coco deshidratado y rallado. Harina. Vos sabés que me voy a acordar hoy todo el día de vos o de la película mexicana del pibe que canta como Luis Miguel. Tengo huevos por aquí, un poco de polvo de hornear y azúcar. Estos son los ingredientes de esta cocada. ¿Qué son las cocadas? Son una masa muy sencillita, hecha en base a este tipo de cosas. Tiene mucho que ver con galletitas hechas en base a manteca, con la diferencia que en realidad acá lo que le da como mucho gusto es el coco. Pero no deja de ser una galletita que tiene mucha cantidad de manteca, azúcar, muy poca cantidad de harina, como para que se desgrane. Esa es un poco la gracia. Entonces tengo por acá un bowl, manteca y los demás ingredientes, y voy a empezar con el comienzo, que va a ser el batir unos huevos justamente en la parte de anieve para empezar a generar estas cocadas. Entonces me voy a partir por aquí el primer huevito, vamos a hacer así. Me voy a quedar con la yema justamente aparte, le voy a poner por aquí, vamos a colocar esto aquí y voy a hacer lo mismo con lo otro. Entonces voy a batir un pelito a nieves, o sea, podría hacerlo perfectamente con una batidora, pero en este caso lo voy a hacer a mano, porque lo único que queremos hacer es batirlos apenas a nieve. O sea, no queremos montar un merengue y demás, sino justamente darles un poco de batido de nieve. ¿Qué es lo que hace ese batido apenas a nieve? Genera burbujas que van a ser parte de esta preparación, también hace que sea más aireada la preparación. Casi todas las preparaciones que tienen claras previamente batida a nieve, justamente lo que se intenta lograr con eso es que la preparación tenga un poco más de aire. Cuando nosotros a unas claras así le incorporamos aire y las inflamos, esas burbujitas ya quedan ahí adentro. Entonces me voy a poner un poquitito de ruidito así y vamos a ponernos a batir estas claras a nieve. No es de los sonidos más lindos, me imagino el amigo microfonista, porque aparte tengo puesto el bowl contra la panza. ¿Cómo se siente ahí el señor que pasa la música? Gracias. Batimos entonces un poco hacia nieve. Básicamente lo que quiero hacer es romper la liga de estas claras, darles un poco de espuma. No las voy a transformar en un merengue como les decía, sino justamente lo que quiero generar es esto, un volumen inicial. Les voy a dar un pelín más nada más. Vamos a hacer así. Un pelito más. Mientras les cuento esto, mientras bato así, agradezco a mi amigo Donato de Supermercado Donato, que es quien me envía todas las frutas y las verduras y todas las cosas de supermercado que yo estoy utilizando.
Supermercados Donato, ahí en la zona oeste de Montevideo, con panadería, bizcochería, canchita de fútbol 5, todo en donde Camino Fajas Blancas 7805. Donde Supermercados Donato obviamente que siempre nos apoya. Mientras les decía esto de Donato, ya casi terminé de lograr lo que yo quería con estas claras a nieve, que es este el punto. A ver, Coco, si se ve, que es casi un merengue. ¿Qué es lo que pasaría con esto si lo dejo? Va a caer. ¿Por qué? Porque estas claras no tienen nada. ¿Qué es lo que se hace que se sostenga un merengue? El azúcar. Cuando uno mezcla azúcar con claras y lo bate, aunque no crea, el azúcar termina de una manera química cocinando un poco de las claras y por eso hace que el merengue se sostenga. Tomo aire y seguimos para adelante entonces. Tengo por acá una asadera que le eché un pelín de esta manteca derretida, que va a ser la asadera que vamos a tener para llevar estas cocadas al horno. Voy a distribuir así de esta manera prolijita toda la manteca. Y estas cocadas, en vez de trabajarlas como cocadas clásicas con una manga, van a ser a la cuchara. Entonces tengo por acá mis claras a nieve. A estas claras a nieves les voy a agregar unas cucharadas de coco justamente para adentro. Le voy a poner 10 cucharadas. 2, 3, estoy recuperando el aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cucharadas de coco para adentro. Es una preparación que lleva muy poquitita harina, para que tengan una idea. Para 140 gramos de manteca, más o menos que es lo que voy a utilizar, solamente lleva 40 gramos de harina. Por eso, para que tengan una comparación, un budín inglés, que es una preparación con mucha cantidad de manteca, lleva aproximadamente por cada 100 gramos de manteca, 200 gramos de harina. Esta es una preparación que lleva 100 y pico gramos de manteca y 40 gramos de harina. O sea, es una preparación que está muy hecha en base justamente a la manteca. Entrevero entonces acá mis claras con el coco. Seguimos logrando eso que queríamos, así que fuera bastante esponjosito. Voy a retirar el batidor para aquí. Entonces la preparación viene quedando así, de esta manera, Coco, que ves. Entra a quedar como durita y como granuladita, que es la primera parte de estas cocadas. Le voy a agregar ahora a esta preparación, por aquí, ya tengo el azúcar pesado. Le vamos a agregar un poco del azúcar, la mitad. Y con una cuchara voy a revolver. Así que voy a agarrar una de estas cucharitas redondas, esta de por acá. Hoy no vamos a trabajar con carnes, pero igual debo agradecer a mi amigo William de Carnicería El Cántabro, que es quien nos envía todos los días todas las carnes para que nosotros trabajemos. Carnicería El Cántabro, que aparte tiene horario extendido de 8 de la mañana a 21 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 16 con envíos a domicilio en todo Montevideo. Dicho esto, le agrego a esta preparación otro pelín más de sal, y esto es algo que le hemos conversado. Cada vez que hagamos alguna preparación dulce, siempre va a llevar una buena cantidad de sal, unas pizcas, para resaltar el sabor dulce. Clásico paquetito de manteca, el que todos conocemos, ese que está en el supermercado. Bueno, los paquetitos de esa manteca, si uno los mira, sea la marca que sea, del lado del reverso, por las dudas, tienen liñitas que marcan el peso de la manteca. Entonces uno puede ir cortando en base a esas liñitas casi siempre. Yo en este caso ya sé que había 200 gramos, me voy a quedar aproximadamente con la mitad, que va para ahí adentro. Y me voy a quedar con un poquitito más porque era una preparación que llevaba 110 gramos de manteca. Entonces vamos a trabajar a ojo, pero lo más posible cercano a la medida. Que esto es otra cosa que hemos charlado en algún momento. Preparaciones de pastelería que tengan gramos indicados de manteca y de azúcar, podemos tener un poco de cintura e ir más o menos para un lado, pero en general son proporciones bastante químicas. Entonces, la medida que uno no respete eso, podemos quedar ahí como en falso y que justamente no funcione. Respetemos casi siempre en el tema de la pastelería las medidas. Le voy a echar un pelín, así muy poquitito, de polvo de hornear. Las 2 yemas que nos habíamos dejado reservadas van para adentro. Seguimos mezclando esta preparación, que por ahora lo que tiene acá son unas claras batidas a nieve, una pizquita de sal, un poco de azúcar, un poco de manteca, coco obviamente. Y ahora en este momento le vamos a agregar la harina, que como les contaba, acá tengo 120 gramos de harina, es menos de la mitad de esto. Se preguntarán por qué tengo 120, pues fue la medida que me dejaba pesar la balanza. 40 gramos era menor a lo que balanza me dejaba pesar, por eso justamente medí de esa manera. Y así, de esta manera, integramos todo. Y esto es otro detalle. Esta es una masa que generalmente las masas de manteca, esto ya lo hemos conversado un poquitito, no se trabajan mucho con las manos, porque si las trabajamos con las manos, le agregamos calor, la manteca se derrite, y nosotros siempre queremos que en preparaciones de este estilo, la manteca, aún dentro de la preparación, quede en esta textura.
que siempre que hablemos de manteca pomada es esto, es una manteca que sin hacer nada de fuerza se parezca mucho, yo sé que la gente joven quizás no, pero los que somos viejos y hemos lustrado zapatos, las pomadas con las que se lustran los zapatos tienen una textura muy similar a esto. Termino de integrar acá mi preparación, le voy a agregar, pero solamente porque me gusta, un pelín más de coco, que van a ser unas 2 cucharadas más, pero porque me gusta que queden con abundante cantidad de coco, 3 cucharadas así. Voy a dejar este coco por acá y ahora sí, termino de integrar toda mi preparación. Queda como una masita así, bastante dura. Esta masa, si nosotros la metemos en una manga, la podemos trabajar con la manga, pero ¿por qué? Porque es una masa que al agregarle calor se va a poner blandita. Entonces, al estar manipulando esa manga con las manos, va a suceder eso. Yo lo que voy a hacer es, voy a terminar de integrar bien esto y va a ser una masa que le voy a trabajar a la cuchara, que es, en vez de hacer nuestros coquitos con forma de así, que se pone una manga y se hace como un pinito, como decía Fito, van a ser como unas galletitas a la cuchara. ¿A quién más agradezco antes de empezar a hacer esto? A los amigos de ABC Chef y ABC Home, que son los que me visten y me dan estas casacas tan lindas para estar más o menos a la altura de lo lindo que estaban mis compañeros en el día de hoy. Entonces me dispongo a empezar a armar estas cocadas o galletitas de coco. Y vamos a empezar a hacer así y vamos a colocar la primera por ahí. Hacemos así. Estoy haciendo lo que en cocina con esta forma se les dice, no sé por qué el nombre, pero se llaman queneles. Es el nombre que tiene cuando cualquier cosa, una masa, a veces son algunos mousse, a veces son algunos patés, se trabajan con 2 cucharas y se deja esta forma, que no es obviamente una forma muy homogénea, pero es una forma que está concebida y que se le dice de esa manera quenele. Entonces voy haciendo estos pastelitos, estas pequeñas queneles de coquito, vamos a cortar por ahí, un poquitito. Esto es lo otro tiene bueno, normalmente cuando hacemos preparaciones de coco o preparaciones de masa que tienden a crecer, por ejemplo si fueran galletitas, tendríamos que dejarle una separación. En este caso, esta preparación no crece para nada, queda así como en su mismo tamaño. De hecho, los que han probado los coquitos saben que son algo como apretaditos y demás, no son justamente muy esponjosos. Entonces, en este caso, con esta distancia entre uno y otro, van a quedar perfectos. Yo primero, antes de llevar esto al horno, me voy a fijar cómo está nuestro pan, que es fundamental porque hasta ahora lo habíamos tenido solamente en 160 grados para que terminara de crecer este pan que no forma parte de la receta, pero que sí forma parte de la merienda de los chicos de día a día. Así que pongo ahora sí el horno al máximo, vamos a hacer así. Y a la vuelta de la tanda coloco estas cocadas adentro del horno para que se cocinen y las vamos a tener así calentitas, calentitas, calentitas. Yo por lo pronto voy a poniendo esto acá, y voy armando otra asadera más porque me parece que con esto me quedó medio que corto. Seguimos con más día a día en esta tarde de TV. Bueno, ahí como ven en la imagen, hice un pan también para mis amigos acá para que pudieran comer. Y por acá están prontas las cocadas que ya sacamos del horno. Si nos ponen la placa, les cuento de qué se trata esta receta de cocada. Necesitamos para esta receta manteca, azúcar, huevos, harina y un ingrediente que falta ahí, que es el coco. Así que con esos 5 ingredientes realizamos las cocadas del día de hoy. No aparece el coco en gráficos, pero aparecen las cocadas acá prontitas y prontitas. Y un montón de gente avispando este pan y estas cocadas en la parte de atrás de la Estaba distraído, ¿Sí? Estaba distraído porque estaba con la mejor informativista que tiene este país. Estabas con la informativista acá de TV. Obviamente, que es un honor para nosotros que nos haya visitado en el estudio, de verdad, es un honor. ¿Se le puede pedir que a un informativista en el informativo te manden saludos? Como en un programa de... No mandan saludos. ¿No se mandan saludos? No. Ah. No. Los informativistas son fotos carné que hablan, nada más. Y serio. ¡Ah! Son más que una cara bonita. Se acabó el recreo, señoras y señores, se nos acabó el programa, se nos fue. Tenemos un montón de cosas para contarles. Anaí, se nos fue todo. Anaí, me quieren robar el pan, Anaí. El pan de la Sí, discordia. ya veo. Te Mirá, quiero. no voy a opinar al respecto. Voy a Saludos. ser de informativista y me voy a guardar la opinión. Saludos a tu suegro.
Saludos a tu suegro, dice. Ella entiende por qué. Chao, hasta mañana. Aguanten, resistan, soporten 20 y pico de horas hasta que nos vuelvan a ver. Es así la vida. Aquí pensando en ti, en lo rico que te di. La última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti. Si de pronto, si lo permites, mami, para vernos pronto. Si tú me dejas en la Mercedes, te monto y ponte el traje que te trae a Toronto. Olvídate del todo.